Vamos al Salmo número 19 en sus Biblias, por favor, y le quiero suplicar que vaya preparando una lectura en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20, hermanos. Póngale ahí un separador o dóblele la hoja. El título de este sermón lleva por nombre Palabra transformadora y renovadora. Palabra transformadora y renovadora. Por lo que el Señor el día de hoy, por medio de su Santo Espíritu, te va a traer eso, renovación. Yo me acuerdo hace algunos años, hace una década yo creo, que todavía mandabas a darle una renovada a las llantas. No sé si a ustedes les tocó de darle una renovada, de volverle a poner. Creo que eso se sigue haciendo con los trailers. En Estados Unidos es muy usual, por eso se desprenden tanto las llantas en las carreteras. Así que hoy, si tú estás gastado, si tú estás gastada, si tú estás cansado, como dice la alabanza, cansado del camino, hoy el Señor te va a renovar, hoy el Señor te va a levantar. Y de verdad que es una plegaria, es un poema el que escribió el rey David. Este Salmo 19, permítame decirle que de los 150 salmos que hay en la Biblia, este, hermanos, es uno de los salmos más bellos. Es uno de los salmos más profundos. Es uno de los salmos con más poesía, de acuerdo a la observancia que tuvo el rey David cuando era niño, adolescente y joven. Es algo que es sorprendente. Es atribuido al rey David. La Escritura así nos lo dice, que fue un salmo escrito por el rey David, que lleva por título aquí en la Biblia las obras y la palabra de Dios. Es una pieza, así permítame decirlo, como una pieza cuando eran las sinfónicas y cuando eran las piezas de arte o las obras de teatro en dos actos. Este salmo es una pieza en dos partes, en dos piezas principales, que la primera la puede usted encontrar, si gusta marcarle ahí en su Biblia, del versículo número 1 al versículo número 6. Del 1 al 6 es la primera parte que exalta, que exalta la gloria de Dios, hermano, revelada en la creación. Repito que antes también ibas tú al súper y había el revelado, que era el express, revelado en 1 hora. Imagínate qué locura, ¿no? Hoy ni siquiera hay cámaras de rollo. Bueno, tú tenías el rollo y tenías que llevarlo a revelar para que te enseñaran las fotos. Y eso, a ver cuántas no se te velaban o cuántas no estaban movidas, ¿verdad? Entonces, este salmo viene a revelar la magnificencia, la obra de arte tan grande y perfecta que hizo Dios en su creación, que basta con que tú voltees a ver detenidamente la estructura, la forma de un objeto que tiene vida en la creación del universo, del mundo, de ver como un reloj exacto gira el mundo, de cómo los árboles se mueven. ¿Por qué se mueven? Pues porque hay viento y no vemos el viento. Bueno, esa es la creación. Eso es algo que tienes gratuito, eso es algo que exalta a Dios. Como ahorita que empezó el servicio y que justamente acabábamos de terminar de orar cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum estaba en Oaxaca y se le movió la tierra y que habló Dios y que te agarra desprevenido. Así nos agarró aquí, porque ciertamente Emma sí tembló, estaba temblando.
cuando usted me dijo estaba temblando, no era el aire que movía estas lámparas, era un movimiento telúrico que estaba aquí cuando todos estábamos alabando y cuando estaba terminando de dar el devocional el hermano. Así nos agarró. ¿Y qué pasó? No hubo grito, no hubo nada, porque estamos en ese mismo sentir. Así se exalta Dios, en esa fuerza que solamente Él puede mover los collados. La magnificencia y la obra de Dios la ves en las montañas, la ves en los arroyos, la ves en los océanos, la ves en los peces, la ves en los animales, la ves en los insectos, esos colores caprichosos que tienen las aves. Ya no estamos tan acostumbrados a verlo, porque antes los veíamos en el zoológico, ahora ya no hay. Pero cuando tú sales a provincia, cuando tú vas a Chiapas, vas a Tabasco, vas a Veracruz, ves los colores de las aves. Hay parques todavía actualmente por allá de Jaumabe, en Tamaulipas, es el santuario de la guacamaya. Tú estás comiéndote un helado, una nieve en el centro y estás rodeado de guacamayas de 1000 colores. Es impresionante. Llegan los chilangos y se las quieren todas llevar para traerlas de mascotas. Los periquitos, los pajaritos, los animales en su hábitat son hermosos, hermanos. Los bosques. Si apenas y cuando vamos a la Marquesa ya bajas el vidrio porque empiezas a respirar aire puro. Sientes la pureza, dices, voy entre las nubes. Cuando ves esa neblina y empiezas a oler ese olor de cocina de madera, ¿verdad? No como antes, algunos de ustedes que olían a leña de otro hogar. Ya le cayó, ¿verdad? Empiezas a tener esos aromas entre pino, a leña quemada, a frijolitos de la olla, a tortillitas hechas a mano, y écheme una sacada del comal. Todo eso que no es procesado por el ser humano, todo eso es lo que exalta la grandeza de Dios. Y el rey David lo logró plasmar, hermanos, en apenas 6 versículos. Eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Vemos la diversidad del diseño de Dios, de cómo pudo hacer los animales, las ballenas, las focas, los delfines, con tantas y cuantas especies que no se conocen todavía, porque el hombre no ha podido llegar al fondo del abismo de los océanos. Sepa usted, y no sé si lo sabe, que es más difícil bajar a las profundidades de las aguas del mar que ir al espacio. Es muchísimo más difícil. Tú puedes viajar cientos de kilómetros hacia arriba en el espacio y limitados kilómetros hacia abajo por la presión que hay abajo. Y pregúntenle cómo les fue a los que exploraban el Titanic hace ya casi un año. ¡Pum! En fracción milimétrica de segundo, ¡pum!, se hicieron pedazos por el afán de ir a conocer lo desconocido. Ahí quedaron. La segunda parte de este salmo hermoso es una celebración, es una fiesta a la perfección y a la instrucción de Dios, a la instrucción. Curiosamente, mis queridos hermanos, si ustedes aprecian en esta silla al frente, que no tiene nada que ver porque sean de madera, las sacamos porque son las que nos estorban al lado de la mesa. Si usted quiere, tómela y llévese y siéntese en una mesa de estas, en una silla de madera, no tiene nada que ver. Pero si usted aprecia, hay un alambrito colgando ahí y hay un cartón enmicado. Son los versículos del resto de este salmo. Y ese cartón ha estado ahí hace meses. Y ahí tengo impresos en una letra grande que yo alcanzo a leer aquí y que aquel que viene a predicar aquí lo tiene a la vista, porque es
es un jalón de orejas al predicador. Yo soy hombre y yo soy falible y yo me puedo equivocar, pero para eso tengo ahí mi chicotito, tengo ahí mi, cállese, cálmese, si no es de usted, si no es su testimonio, si no es su vida, si no es lo que usted ha vivido, no es lo que usted me dice lo que me va a cambiar el alma, no es lo que yo te digo, no es que yo estuve ya dos veces en el reclusorio y que por eso te vas a convertir. No, hermanos, es porque es la palabra de Dios perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, no lo que viene a decir el hombre aquí. Y ahí lo tengo para recordarme que la gente va a creer en Dios no por mí, sino por lo que yo les predico de la palabra de Dios. Y por eso muchos de ustedes están en regreso, y porque circunstancias de la vida, pero ustedes saben con toda confianza que esta es su casa, que esta va a ser tu casa, ¿sabes? Que este va a ser tu refugio cuando más triste estés, hermano, cuando más despreciado estés por tus hijos, por tu esposa, por tu cónyuge, porque en tu trabajo no te valoren, tú te vienes para acá, porque Dios es el que te va a consolar, yo no. Es el Señor que te va a fortalecer. Así que en esas dos divisiones, en esa división tenemos este salmo de David, 14 versículos cargados de importantes bases teológicas. Como comento, esta última para que aquellos que predicamos, y yo se lo digo, hermano, amigo, ministro, futuro pastor, que tenga usted a la mano, mire, su látigo, que tenga a Dios delante de usted y que le diga, cálmate, si no es por tus chocoaventuras que la gente va a convertirse, va a ser por la palabra de Dios. Así que de esa manera uno deja hablar de uno mismo. Y en ese contexto es en el cual escribió David este salmo, para dejar de hablar de nosotros y para que vayamos a la Escritura y sea la Escritura la que te lave, la que te limpie, la que te fortalezca. Esta experiencia personal que tuvo David con la naturaleza es por aquel tiempo que pasó de niño como pastorcillo. Él cuidaba mucho las ovejas y entonces conocía muchos recovecos, conocía muchos lugares secretos, escondidos, para que los asaltantes, para los robaganado, incluso las bestias, había leones todavía, había hienas, había chacales, animales que se comían a las ovejitas, a los borregos, y él tenía que cuidarlas, porque eran unas ovejas que pudieran ser así como los borregos normales que tenemos, pero se veían así, ¡fum!, gordísimas, porque tenían mucho pelo. El pelo de la oveja en ese lugar, en el Medio Oriente, es muy cotizado, por eso había que cuidarlos, y las ovejas son muy delicadas de todo. Entonces David vio muchos paisajes, tanto de día y más de noche. Pasaba más tiempo despierto de noche que de día. Se echaba un coyotito ahí abajo del árbol, abajo de las piedras, y sabía que las ovejitas estaban. ¿Por qué? Porque el depredador, el ladrón, no sale de día, sale de noche cuando no es visto. Y entonces es cuando David tuvo la oportunidad de poder ver el cielo estrellado delante de él. Pudo apreciar esos astros luminosos, esas estrellas fugaces que recorrían de un lado a otro, las posiciones de los planetas con una oscuridad total, como cuando no hay nada de luz artificial. Así lo podía ver David y se gozaba en esos paisajes. ¿Usted se imagina todo aquello que vio, de lo que nos estamos privando los que vivimos en estas grandes ciudades? Por eso, cuando pueda, váyase un día al campo, sin importar lo humilde o lo sencillo del hospedaje que pueda ser, para que esté usted en un cerro, en un monte, en una montaña, y pueda apreciar con sus hijos. Ponga usted un petate, ponga usted una toalla y acuéstense a ver el cielo.
a apreciar la grandeza de Dios. Esa experiencia que tuvo David personal con la naturaleza, con Dios, fue que apreció detenidamente la variedad de las plantas, la variedad de los animales, la variedad de la flora, de la fauna que estaba a su alrededor. Y por supuesto que podemos estar seguros que eso inspiró al futuro rey David a escribir esta pieza maestra. Es un himno de alabanza. Es una oración en la que David medita y le da vuelta y empieza a decir, fíjate ahí cómo dice en el versículo 1, los cielos, ve nada más esta maravilla, los cielos cuentan. O sea, está lleno de metáfora, está lleno de un lenguaje antropomórfico donde dice, como bien dijo hace rato mi hermana Vicky, claro, Dios tiene ojos, Dios tiene mano, Dios tiene boca, pero es un lenguaje antropomórfico. Por supuesto que no va a tener. ¿Y cómo será Dios? ¿Será chato, trompudo? ¿Cómo? ¿Orejón? ¿Moreno, prieto, chaparro? No, hermano, es un lenguaje que nos dejó Dios en la Escritura para que podamos entender y decirle, Señor, en tu adversidad, inclina tu oído para escuchar mi clamor. Señor, estoy tan desesperado que no me salen las palabras. Por eso, acércate a mi lecho, a mi cama, donde estoy inundando de lágrimas mi cama. Bueno, pues sí, lloras y a moco tendido. Y no puedes ni hablar. Pero eso no quiere decir que tu cama esté inundada tu colonia de tanta basura que tiraron en las calles y que ahora con las lluvias se inunda. Pero una cama difícilmente la inundas de lágrimas. Ese es un lenguaje metafórico, y cuando habla de partes físicas de Dios es un lenguaje antropomórfico, y está lleno la Escritura de eso. Y es maravilloso como aquí el rey David dice, oye, de lo que yo vi, mira, los cielos cuentan, platican. ¿Qué? La gloria de Dios. Y el firmamento como la Cheyenne, mira, todo aquí lo que veas, eso va a ser, así es el firmamento. El firmamento anuncia, el firmamento proclama, como aquel que pasa, se compra colchones, se está anunciando. Ese es un sonido ya conocidísimo de la Ciudad de México. Bueno, así los cielos anuncian la gloria de Dios, la obra de sus manos, Señor, de todo lo que Él ha hecho. ¿No es maravilloso? Apenas el inicio, y se me pone la piel de gallina de solo pensar. Versículo 3, no hay lenguaje. Esto lo has escuchado en muchas canciones románticas, de cualquier género, Una buena canción romántica te va a decir, no hay lenguaje ni palabras para expresar lo que siento por ti. ¡Ay, ya me derritió! Aunque esté re feo. Vamos a Romanos, tiene usted Romanos ahí, Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Incluso tú llegas a ver donde antiguamente hace miles de años explotó un volcán. Es fascinante cómo llegas a ver seca, endurecida, porque es roca volcánica, pero parece como si estuviera así las ondas de cómo venía la lava líquida y se quedó petrificada para la posteridad. Y la cabeza te empieza a dar vueltas de que dices, wow, ¿cuándo salió de allá del Chiquihuite? ¿O cuándo salió del Popocatépetl? ¿O cuándo salió del Pico de Orizaba?
¿Cuándo salió? Y que lo ves actualmente en todos esos volcanes activos en Hawái. De cómo se queman las calles hoy día. No hay nada, hermano, hermana, no hay nada que hoy día soporte la furia de la naturaleza igual a la furia de Dios. Ahorita el temblor. Oye, qué padre que nos agarró aquí. Y no solo la alerta sísmica, pero estábamos adorando a Dios, estábamos escuchando de su palabra y Dios habló. Y no es nada profético, pero es algo muy hermoso, que estando juntos, estudiando la palabra de Dios, Dios se haya manifestado, porque nadie más, ni siquiera estos ventiladores que tenemos hoy, están moviendo las lámparas como las movió Dios hace una hora. Eso es maravilloso, hermanos. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas solamente, agrego yo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, todos aquellos que niegan la realidad de que Dios es real, están engañados, porque la naturaleza grita, Dios existe. La naturaleza, en esos animales, que a pesar del calentamiento global, que a pesar de lo que esté sucediendo hoy día, la naturaleza grita, Dios sí existe. Este salmo resalta la bondad, la perfección y la suficiencia de la ley de Dios, que es esta palabra que tienes tú ahí en tus manos, es el único elemento, nada, ni una copa de alcohol, ni una línea de droga, ni una piedra, papel o tijera, ningún sexo, ninguna adicción, ninguna cama, ningún deporte, nada te va a transformar, nada te va a guiar, nada te va a alegrar, nada te va a iluminar como la palabra de Dios. Te va a dar fortaleza, te va a dar esperanza. Nos anima a hablar de Dios, nos anima a alabar a Dios por su creación. Y que si lo que hizo en la creación, el asunto es que somos pensantes. Y como seres pensantes, piensas de más. Y piensas que Dios ya te abandonó. Mentira, mentira, mentira. Tú te abandonaste de Dios. Tú te soltaste de Dios. Y hoy el Señor te está trayendo de regreso. Vamos a ir estudiando versículo a versículo, hermanos. El favor de Dios sea en este predicador y que nos dé tiempo para poderlo terminar. Y dice el versículo 1 del Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está David comenzando este salmo, esta hermosa alabanza, proclamando que los cielos y el firmamento declaran la gloria de Dios. La creación misma es un testimonio elocuente de la existencia del poder de Dios. Sin necesidad de palabras, la creación grita y demuestra que la evidencia de que Dios existe es clara, que es real para todos, a pesar de que muchos lo quieran negar. Y lo seguirán negando. ¿Por qué, hermana? Porque la belleza de la creación, el orden. ¿El qué? El orden. Hay un orden. Cuando dice aquí, fíjate cómo dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que siempre el sol va a salir. No importa que haya nubes, O sea, el sol salió. El asunto es que están las nubes y no permiten que los rayos pasen o que tú lo veas, como sucede en Europa. Pero siempre hay un amanecer, ¿o no? Siempre. O dime tú, ¿cuándo has sabido, salvo algunos casos en la Biblia, que el sol ha durado más tiempo en su cenit que lo que tiene por lo regular? ¿Cuándo ha sido de día 2 días consecutivos? Tú dímelo, tú dímelo.
¿O cuándo no ha amanecido? Uy, 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 ¿qué pasó, Dios? ¿Se te olvidó el amanecer? Ya son las 11 de la mañana y no ha salido el sol. Siempre sale. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios de belleza y de orden. Porque el universo habla de su creador, de su diseñador. Usted, ateo, que pudiera de casualidad estar pasando por este video, ¿qué cree? ¿Que la nada creó nada? La creación está gritando que usted necesita más amor y necesita venir con los valientes a los pies de Cristo para que lo amemos y lo abracemos y no lo juzguemos. Cuando dice aquí la Escritura, fíjese, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? A ver, pregunta de examen. ¿Cuándo fue que los cielos contaron verdaderamente la grandeza de Dios, la gloria de Dios? La gloria, dejémoslo con la gloria. Dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios. A ver, en el Nuevo Testamento, ¿cuándo los cielos contaron la gloria de Dios? ¿Y sabes qué? Los cielos contaron la gloria de Dios porque fue cuando después del nacimiento de Jesucristo apareció en los cielos, apareció en el firmamento una nueva estrella. Contaron la gloria de Dios. ¿Ves lo profundo y lo poético? Esa nueva estrella era el Mesías. Esa nueva estrella que guió a los pastores para adorar al Hijo de Dios no estaba contada en las estrellas, fue nueva y fue uno de los días en que los cielos contaron la gloria de Dios. ¿Y a qué obra? Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuándo será eso, hermanos? Cuando nos creó a nosotros, cuando creó al ser humano, que lo hizo apenas inferior a los ángeles, porque nos hizo, a diferencia de ellos, a imagen y semejanza de Dios. Y así, creados de una manera especial, es que tú caminas en esta vida, porque tú eres especial. Sí, ¿cómo me dices eso? Si soy un fracasado, si soy una perdedora, si nadie se fija en mí, si todo lo que gira alrededor de mí se pudre. Eso es lo que tú crees, porque estás viendo nada más lo que alcanzas a ver aquí. El asunto es que te tienes que subir a ver desde una montaña todo lo que tienes. ¿Y qué tienes? Tienes salvación y vida eterna. Y que tienes demasiados dones. El asunto es que los quieres llevar a tu gusto, a donde quieres tú. No vas a poder. Necesitas de la mano sanadora y del poder sobrenatural que es del Espíritu Santo. Y de esa manera vas a saber y entender que eres un hombre, una mujer, un bebé muy especial, que tus padres te dijeron que eras un tonto, una tonta, y más por haberte fijado en ese roto quintopatiero, y más por haberte metido a trabajar de chalán, y más por... El mundo te está denigrando. Dios te viene a fortalecer. No hay lenguaje, ni palabra, dice el versículo 3 al final, ni es oída su voz. No es necesario que se escuche la voz de Dios cuando tú ves un pajarito, aunque vivas en un departamento de esos de 8, 7, 9 pisos, llegan los pajaritos y se ponen a verse en el reflejo de las ventanas, y ahí están, y están cante y cante. Y dices, wow, me vino a cantar un pajarito aquí en medio de toda esta ciudad. Ese es Dios, hermano, diciéndote, gritándote, yo soy el Dios verdadero. Porque la creación se comunica de una manera continua, sin palabras, y está anunciando la sabiduría de Dios, el orden de día y de noche. Ahorita es de día. A ver, ¿qué crees que va a pasar a las 6, 7 de la tarde hoy?
va a seguir el sol como ahorita. Se va a hacer de noche. ¿Por qué? Porque te presento al Dios de orden. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener orden. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No a tu esposo, no a tu esposa, no a tu familia. Para que agrades a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, Él te bendice. Porque trae la añadidura en su palabra. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, ¿qué dice ahí en el versículo 4 al final? En ellos puso tabernáculo, puso un altar para el sol. Ahí lo levanta. A ver, hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermano? Ponga mucha atención porque esto es muy importante. Si nosotros apagáramos ahorita las luces artificiales que hay en este salón, dígame usted, ¿se haría oscuro totalmente? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está entrando ¿qué? Claro, no va a ser tan luminoso como esto. Y si vemos aquí adentro de mi púlpito que tengo un cajón, o sea, aún así yo veo. Claro que si le pongo una luz artificial voy a ver más, pero el sol ilumina. ¿A dónde? A todos lados. Por eso no hay quien se pueda esconder de la luz de Dios. Se harán los que la Virgen les habla, aquellos, ¿verdad?, de la Virgen. Dios está iluminando tu camino sí o sí, porque es ese sol. Dice, fíjate, un día emite palabra a otro día y una noche a otro, declara sabiduría. Dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Cuál voz? La voz del sol, que está representada aquí siendo la voz de Dios. Es como si Dios habla con los rayos del sol. Dígame usted, ¿a quién de este salón, cuando apagamos todas las luces, no le va a iluminar la luz del sol? A todos. A unos más, a unos menos. Pero es Dios hablándote a través de esa luz. Eso es lo que dice aquí David. Dígame si usted no es algo, dígame usted si no es algo hermoso. Es usando esta metáfora del sol. ¿Saben para qué? Para exponerte ese atributo incomunicable de Dios, que es la omnipresencia. Porque así como el sol alumbra todo lo que hay abajo, así es el poder de Dios. El sol que sale cada día, a cada día sin fallar, es una manifestación del orden, de la belleza y de la constancia de Dios. Hermano, hermana, yo te invito a que creas en un Dios constante, en un Dios que no te pide que te vayas a caminar de un extremo a otro extremo lastimándote o cargando algo o llevando un santo. Este Dios no te pide eso, porque este Dios no necesita nada de eso, porque Él es un Dios de orden y Él ya lo tiene todo establecido. Es el sol trayendo luz y calor a nosotros, simbolizando la presencia y el poder de Dios que está en todos nosotros, aunque no lo quieras aceptar. Versículos 5 y 6 dice, y el sol, como esposo que sale de su tálamo. ¿Qué es un tálamo? De su cámara, de su habitación, de su alcoba. ¡Uah! Ya salió de la noche de bodas el sol. ¿Y cómo sale? ¿Qué dice? Y se alegra, cual gigante. Aunque esté chaparrito, pues, ¡ay, soy lo máximo! Y Pepe el Toro es inocente. Para correr el camino, para seguir adelante, dice el Señor. Es el sol siendo comparado con un novio que sale de su recámara nupcial después de la noche de bodas, lleno de gozo y de energía, que es también comparado con un atleta, de esos atletas de grande rendimiento, que corre su carrera con vigor y que su curso desde el amanecer hasta el ocaso ilumina y calienta toda la tierra, simbolizando también la omnipresencia y el poder de Dios. ¿Verdad que no exageraba?
O sea, es algo hermoso. Segunda parte, versículo 7. La ley del Señor es, ¿qué dice ahí? ¿Es qué? Y lo que es perfecto no le hace falta nada. Algo que es perfecto, no lo cambies. Dice por ahí el dicho que algo que no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas? La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios que tienes ahí en tus manos te va a traer lo que tanto deseas. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Tienes miedo? Ven a la palabra de Dios, porque te va a alegrar. Y yo te recomiendo que leas una traducción que al menos entiendas y que no sea tan compleja, porque pues a mí no me vas a tener ahí para estarte predicando diario en tu devocional. Por eso vienes los domingos y predicamos de manera sistemática, para que al menos ahorita digas: ¡wow, qué bonito! Bueno, pues así de bonito estuvo el Salmo 5, y así de precioso estuvo el Salmo 1, y así de explicadito, así como desmenuzadito, que te lo doy como le dieron ahorita la papilla al bebé. Así también predicamos el Salmo 14. Por eso los puedes ver en el canal de YouTube. Y así vamos a estar predicando todos los salmos, 150 salmos vamos a predicar en el transcurso de la vida de esta hermosa iglesia. Dice la Escritura que los mandamientos del Señor son rectos, que te alegran el corazón. El precepto del Señor es puro. Este Dios no engaña, este Dios es verdadero, este Dios no te pide nada a cambio. Lo que al rato tú vas a poner, y si tú así quieres ofrendar, es algo que te sale del corazón, es una honra de lo mucho que te da Dios. Dice: Señor, yo te ofrendo y aquí está. ¿Por qué? Porque yo soy agradecido contigo. Pero no te pide nada, porque Él es puro. Y Él no te va a decir: me pones 100 y yo te devuelvo 500, como allá en Pague de en Pare de Sufrir y en todas esas sectas te enseñan. No, o que vienes a dar limosna. Pues que es una limonita, por el amor de Dios, y pues me sobran las de a 50 centavitos, porque como dan lata, que ni con las uñas que te cuestan 800 pesos puedes alcanzar. Pues las echo ahí. Le estás dando migajas. No lo digo por nadie en especial, no me crean. Así hablo en todos los sermones, vengas o no vengas, ¿sí o no? Así que no crean que es tiro derecho, Lo he visto. Ni uno con las uñas cortadas puede levantar los botoncitos de 50 centavos. Pues mejor los echo ahí a la limosna, ¿no? El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, incluso alumbra los ojos de un ciego. Tenemos aquí a David cambiando el enfoque de esa revelación natural que vemos y que grita la real existencia de Dios, a una revelación especial, a la ley de Dios, la ley del Señor, que es una ley perfecta, que tiene el poder de restaurar el alma, que te guía, que lleva al hombre hacia la verdad y hacia la sabiduría, en que los mandamientos de Dios, Éxodo 20, es esa pureza de los preceptos divinos que van a iluminar tu entendimiento. La palabra de Dios: no, es que yo soy bien menso y es que yo no entiendo. Dígame si no ha entendido este mensaje. Y no porque hable yo floridamente y me salga un menso o me salga esto, que Pepe el Toro. Hermano, esa es mi forma de conducirme. El concepto de la palabra de Dios es la pureza, es lo fiel, que te va a transformar, que te va a querer continuar en el camino. Y la palabra de Dios te da entendimiento. ¿Para qué? Para que dejes de pecar y hagas otras cosas correctas y que traigan esa meta que tú quieres. Y eso aplica para el trabajo, para las relaciones personales, para las relaciones familiares, para los estudios. Jóvenes que se parten la cabeza queriendo entrar a una universidad porque eso es lo que quieren, eso es porque eso han aspirado toda la vida, y no entran.
Pero es que yo quiero ser veterinario, yo quiero ser arquitecto. Cuando tú dentro, tu verdadero anhelo es ser estilista, ser bailarín de ballet clásico, ser trompetista. Pero ¿por qué no eres trompetista? Porque tu papá y tu abuelo te dicen que vas a seguir siendo un fracasado porque vas a acabar tocando la trompeta en las colonias finas de la Ciudad de México y que te echen monedas desde los balcones. No hay entendimiento. No tienes entendimiento, porque no tienes que ser de esos trompetistas. Y si eso fuera, y eres feliz, y eres un hombre que sigue a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no tienes por qué estar agradando al hombre. La palabra de Dios te da inteligencia, te proporciona una guía clara para la vida. Es la palabra de Dios que te va a decir, no te preocupes, hijo, ten contentamiento. Pero es que dicen que soy un mediocre, ten contentamiento. Pero es que dicen que soy ya un conformista. No se llama conformismo, se llama contentamiento. Porque me estás sirviendo a mí. Y aquel que no le sirve a Dios, perdón hermanos, perdón amigo, aquel que no le sirve a Dios no sirve para nada. Versículo 9 y 10, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos justos. Es más deseable que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila el panal. El temor de Dios, el temor, no el miedo. El temor es reverente. ¿Sabes quién tuvo temor cuando pecó? Pedro. Él tuvo temor. ¿Y quién tuvo miedo? El que fue y se ahorcó. Y también devolvió las 30 monedas y se ahorcó porque tuvo miedo. ¿Y quién te pone miedo? El asesino, el homicida, el mentiroso, el diablo, el príncipe de la potestad del aire de este mundo. Jesucristo dijo, porque aquí hay un Dios, el Dios de este mundo, Satanás. Es el que gobierna, es el que te dice que eres mediocre, que eres conformista, cuando lo que a ti la Escritura te está diciendo que tienes contentamiento. Entonces, vemos aquí los juicios de Dios que están reflejando su naturaleza inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable, hermano? Que no cambia, que no cambia. Este no cambia como la Ley Federal del Trabajo, como la Constitución, como el Código Penal. Este no cambia, este va a ser así toda la vida. Y eso es algo que a nosotros nos debe dar consuelo, porque la palabra de Dios es más valiosa que el oro, es más valiosa que tu coche, que tu camionetota, que tu esposo, que tu esposa, que tu reloj fino, que tus posesiones, que ese terreno por el cual estás peleando con tu padre, con tu madre, con tu hermano, por ese metro cuadrado de entrada que, no, pues nomás porque yo no quiero que pasen. Te van a echar tu metro cuadrado al féretro, ¿no? Te van a echar tu reloj fino al féretro, ¿ah? Te van a echar las llaves de la Cheyenne, ahí está, para que se la lleve y deje de estar dando lata el viejo este que tanto se murió. Por un coraje se muere la gente, hermanos. Por un berrinche, por un enojo con los hijos. Madres, padres que se dejaron de hablar de años y que ni saben, ya ni se acuerdan porque no me acuerdo, pero yo no le hablo. Tú háblale, tú acércate, tú ve. Pues ¿para qué? Para que me mande la fregada como siempre. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que está esperando ese hijo, esa hija? ¿Estás enojado con tu hija, con tu hijo? Pues ¿cómo no, pastor? Si me vació la tarjeta de crédito. ¿Cómo no, pastor? Si se llevó la pantalla para empeñarla por piedra. ¿Cómo no? ¿Te ibas a llevar tu pantalla al féretro? ¿Qué es más importante? ¿La salvación de tu hijo a que tengas una pantalla?
Pero ¿qué dice el mundo? No, ya ahí vas de taruga otra vez a perdonarlo. Perdónalo, pero no te pongas de tapete. No seas utilizado. Y Dios no quiere que seas un instrumento proveedor nada más para la familia. Dios quiere que tengas fiel a su palabra, porque la palabra de Dios es más valiosa que el oro. Versículo 10. Es más valiosa que tu cadenita, es más valiosa que una máquina, es más valiosa que todo. De hecho, es más valioso que tu propio cuerpo. Porque si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo. También es un lenguaje metafórico de Jesucristo. Sí, al rato va a llegar el hermano. Pues, ¿qué cree, pastor? ¿Se acuerda que fumaba yo mucho? Pues dije, miren, me corté los dedos con los que agarraba el cigarro. No, hermano, no sea usted maje, así no es la onda. Por favor. Eso sí va directo, ¿eh? Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. A ver, y no levante la mano los que le van a la América, porque esos son infierno directo. Los que conocen verdaderamente de fútbol, y a la América por supuesto que jamás le van a sacar tarjeta amarilla y luego roja. O sea, eso está comprado, eso es una farsa. Pero olvidemos el América. Pero veamos el fútbol, la Eurocopa, la Copa América, que es un buen fútbol, ¿verdad? Vamos a ver. Pero el América no. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos. Entonces, ¿qué hace Dios? Que cuando tú cometes una falta, que cuando tú cometes algo que sabes que está mal, mira, primera tarjeta amarilla. ¿Qué es una tarjeta amarilla, hermano? ¿Qué es? Es una amonestación. Para que después que venga la expulsación, la roja, que no se dice expulsación, no crean, así dice el comercial. Es un chiste que sacaron y ahora ya todo el mundo cree que sí se dice expulsación. No, viene la expulsión con la tarjeta roja. Pero primero viene la amarilla y te dicen, hermana, a ver, le anda jugando usted al vivo, no se está tomando las medicinas, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Mira, Dios te amonesta con su palabra. Hoy tal vez es una amonestación que te está sacando la amarilla, de que dejes de hablarle de esa manera a tus hijos, de que ya le bajes con ese vicio, de que ya te pongas las pilas, que te eches agua y que despiertes. Ahí está tu tarjeta amarilla. Porque después Dios es tan poderoso, tan sabio, tan santo, que va a decir, porque te amo, ¿sabes qué? Porque te amo, mira, te disciplino. Órale, ahí le va la otra y fuera. Vámonos, expulsado. Vámonos. ¿Quieres la segunda amarilla? No le busques ruido al chicharrón. Porque incluso después de que te saquen la roja en este partido, en este en especial partido, ¿sabes? Te puedes arrepentir y le dices, señor árbitro, perdóneme. Y si el árbitro, que en este caso es Dios, y estoy haciendo una analogía tal vez que a algunos pudiera ofender porque son muy religiosos, pero no me lo tomen a mal, es para explicar el ejemplo de una manera metafórica. Si tú te arrepientes genuinamente, como dije en un principio, que tú vas en camino hacia ¿qué? Hacia una suspensión de la liga. Tú vas para allá y dices, no, me arrepiento. Entonces cambio de camino y ya voy hacia otro destino. En ese momento el árbitro guarda la roja, mete otra vez las dos amarillas y dice, volvamos a empezar. Pero ya te la sabes, papá. Por eso el dicho que el animal que solamente tropieza con la misma roca es el ser humano. Usted ya no es de ese tipo de animal, porque usted ya ahora es un hijo de Dios hecho a la imagen y semejanza de su Señor. Versículo 12 y 13 ya para terminar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? A ver, ¿cuántos problemas tienes hoy por haber cometido los errores que cometiste hace 5, 10, 15 años? Y así se va continuando. Y hay errores muy graves, que después de 15, 20 años es cuando ya tomaste una decisión de ya no ser víctima de ese hombre que te golpeó durante toda tu vida y que decides seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica también dejar
pesos atrás. Hermano, ¿quién? Dice la Escritura, versículo 12, es pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Saben quién? Nadie. Ya no le busques. Necesitas la ayuda de Dios. Líbrame, dice el salmista, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David está orando por protección divina en contra del pecado deliberado. El pecado deliberado, hermano, es ese que tú sabes que vas a cometer un mal y lo haces y dices, ¡ay, no tenía que haber hecho esto! No tenía que haber dicho esto, no me tenía que haber gastado esto, si tanta falta le hace a mi hija para sus zapatos, para comprarle un tratamiento, para esto, híjole, y tuve que comprar una caguama porque ya me había echado un vasito del otro, y con eso desacompleté lo de la renta, lo del cilindro de gas, lo de la tarjeta de crédito. No tenía que haber comprado eso a meses, no tenía por qué haberle dicho eso a mi mamá, ahora ya no me la voy a acabar y hasta dentro del 10 de mayo voy a poderla ver de frente, porque si no es 10 de mayo no le piden perdón a la mamá. ¿Qué pasa? Que la arrogancia de ese pecado deliberado se viene expuesto. Hay otro pecado, hermano, el pecado oculto, que es del que te previene aquí en este salmo David. ¿Sabes cuál es ese pecado oculto? El que tú crees que estás actuando bien, en el que tú en tu práctica de trabajo profesional, de comercio, de tus relaciones personales, tú te conduces con alguien y dices, no, pues es que yo soy así, y cometes pecado, porque lastimas a esa persona sin tú saber que lo estás lastimando. Entonces ese pecado está oculto, a veces hasta en cómo criamos a los hijos, porque los amamos tanto que somos permisivos con ellos. Eso es pecado, porque estás inutilizando a tus hijos, como lo predicamos el domingo pasado. Fue un mensaje fuertísimo para los padres. Entonces es ahí donde dice, líbrame de los que me son ocultos. Esa debe ser tu oración, porque hay mucho pecado oculto en ti. De hecho, hay veces que ni nos acordamos que pecamos en contra de algunas personas, y cuando pasamos por esa calle, o pasamos por ese lugar, o vemos, o incluso con olores, y te recuerda, híjole, nunca le pagué a mi primo Pepe, híjole, y me acuerdo que hice esto, o hice aquello. Ya no puedes cambiarlo porque Pepe se murió hace 5 años. Tú vas delante de Dios y le dices, perdóname, Señor. No vayas a ir a ponerle una ofrenda al tío Pepe a la tumba, porque pues es una tontería. Tú te confiesas delante de Dios y Él es justo, fuerte, tardo para la ira, pronto para perdonar, y te va a perdonar. Versículo 14, ya voy a acabar, hermanos, aguánteme tantito. Además es mi último sermón con ustedes, así que hoy, díganme, échese otra hora, pastor, échenla. Me la he hecho, me aviento a 4 horas, lo dejo, cuando damos clases, 4 horas y no me para la boca, y nadie se para a comer, y nadie, no sé si por miedo o porque sí están bien atentos, dicen, no, ¿qué me va a decir? Sean gratos, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que te agrade lo que yo estoy hablando, Señor. Que lo que yo saque por esta boca sea de agrado para ti, para que tú me fortalezcas, porque tú eres mi roca. ¿Mi qué? ¿Y te acuerdas quién es la roca? O sea, aquí es una profecía, hermano. Aquí está Cristo anunciado. Oh Jehová, oh Señor, oh Elohim, oh roca mía, Jesús mío y redentor mío. ¿Quién es tu redentor? ¿Quién te justifica delante del Padre? ¿Quién paga tus pecados? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué esperanzas provee este salmo, hermanos? Son solo 4 y con eso termino. Que es un conocimiento accesible para todos, para maduros e inmaduros, para inteligentes y no tan inteligentes. Número 2, en que la palabra de Dios tiene el poder de transformar cualquier vida.
Y si no, podemos pasar aquí al frente algunos de nosotros. Para empezar, el que les predica. ¿Por qué creo en este Dios? ¿Por qué sé que este Dios es verdadero y te conviene a ti, y a ti, y a usted, y a usted, y a usted? ¿Por qué lo creo? Porque me cambió a mí. Y si Dios me cambió a mí, hermano, créeme que puede hacer lo que sea. Y tú después darás ese ejemplo, porque llega, claro, no te vas a quedar atrás y dices, no, a ver, hazte para allá, pastor. Porque ¿qué crees? Que mira, pues yo esto y esto y esto y esto, y yo me voy a quedar, ¡oh! No, pues sí, estabas peor tú que yo. Y así, uno más y otro más y otro más. Y te vas encontrando con ejemplos de que dices, no, pues es que yo soy Juan Charrasqueado y no se me iba una viva. Y cuando llega el otro dice, no, pues ¿cómo ves? Que yo traía 47 años de prisión y nada más estuve 7. Me bauticé en el reclu, pedí perdón, empecé a servir, empecé a compartir de la palabra y de veras me arrepentí. Salió la revisión de mi amparo después de 7 años. Y me quitaron 40 años de prisión. Dices, wow, tu Dios es mi Dios. Es más, te lo presté por esos 40 años. No hay nada imposible para este Dios, hermanos. Número 3, que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te va a traer lo que más quieres. Hermano, ahórrese una lana, deje de pagar la terapia, deje de pagarle el psicólogo a su niño de 5 años porque tiene un daño, porque está traumado. Ese niño necesita disciplina, ese niño necesita amor, ese niño necesita límites, ese niño necesita atención. Su indisciplina te está gritando, ámame, veme. Y la palabra de Dios va a traer eso que estás pagando. Te va a traer gozo, te va a traer paz, te va a traer claridad, te va a quitar los nubarrones que tienes delante de los ojos, te va a transformar, te va a dar dirección y te va a dar estabilidad. Ojo, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Recibiste a Jesús? Sí, ¿verdad? Ok, eres salva. Sí, ¿verdad? Sí, eres salvo, aunque lo que sea, pero tú eres salvo y te vas a ir al cielo, y te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo, porque la salvación no se pierde, porque estás aquí y estás demostrando con frutos que amas a Dios. Arrepiéntete, cambia de opinión, porque te vas a ir al cielo. Bueno, tu salvación ya la estás disfrutando desde ahorita, ya desde ahorita. ¿Por qué? Porque te está dando todo lo que necesitas. Ya sin que pagues por terapia, te va a traer gozo, te va a traer felicidad y te va a traer sobre todo estabilidad. ¿Cuál? Eterna, que empieza aquí. Cuando tú te rindes a los pies de Cristo y empiezas a poner la otra mejilla, después de que ya te zorrajaron aquí en esta, vas a ver, todo viene por añadidura. La vas a padecer un poco, vas a sufrir un poco, sí, pero es necesario que padezcan, para que después en la prueba seas fortalecida, porque la prueba produce paciencia, y esa paciencia es necesaria para que después tú la compartas con alguien más, como esa madre y esa mujer que ya perdió a 2 maridos. Cuarto y último, Dios, cuando conoce nuestros corazones, cuando conoce nuestros fallos ocultos, Él puede purificarnos y puede guardarnos del pecado número 1 de la sociedad cristiana evangélica protestante: la soberbia, el orgullo. Hay gente que es tan orgullosa que se aparta de las cosas de Dios y que dice: yo ya no voy a regresar. Pero hermano, si te amamos. No, porque yo sigo pecando y no quiero llegar siendo un hipócrita. Pues papá, pues si te estamos esperando. Aquí no es el club de los optimistas, aquí es el club de los hipócritas. Aquí todos cojeamos de un pie o del otro.
Si porque no deja una cosa, si porque no puede, si porque lo otro. Véngase para acá, vamos a salir adelante. Venza usted ese orgullo oculto y purifíquese en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos en integridad. Este salmo de David, hermanos, contempla la grandeza de Dios revelada en la creación y su palabra. Que responda usted, hermano, al llamado que se da desde este púlpito. Que responda usted con humildad a esta revelación que ilumina tu corazón, que ilumina tu camino, para que vengas con una alma agradecida por lo que está haciendo Dios en tu vida. Que no te va a cambiar a veces de la noche a la mañana, ¿eh? No vas a salir santo completamente hoy de aquí, pero sí vas a salir queriendo parecerte más a Cristo y queriendo abrazar más a tu corazón esta palabra y decir: Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Que seamos más agradecidos por la vida que tenemos, por lo que incluso Dios no nos da, y que seamos transformados. Ese es mi deseo, hermanos. Encomiendo mi corazón al Señor y mis deseos para que sigan ustedes avanzando, y que en esta ausencia que voy a estar físicamente, mi espíritu continúe aquí y sean ustedes fortalecidos por la palabra que ha de ser predicada en este púlpito, porque de eso estoy seguro, que va a ser predicada la palabra de Dios. El Señor los bendiga, los fortalezca y los guarde. Inclinen su cabeza. Señor, gracias te damos por el regalo de la salvación. Gracias por esta serie hermosísima de los salmos. Gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra que tenemos confort, que tenemos consuelo, que tú nos fortaleces y que tú nos llenas de aquello que tanto nos hace falta. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea como bálsamo que desciende del cielo para aclarar nuestras dudas, para fortalecernos y para sabernos amados por ti, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. En ti descansamos y en ti ponemos nuestras cargas, sabiendo que tu carga es un yugo ligero de llevar y que no habrá nada que tú nos mandes sin que mandes también la salida con ello. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.